Yo quiero invitar a esta transmisión a una periodista venezolana de larga trayectoria. Ella tiene todas las credenciales políticas, morales y profesionales para conversar sobre este tema tan particular como es la liberación de los presos políticos y la actual situación venezolana. Hablo de Ibellice Pacheco, a quien les doy la bienvenida a esta transmisión de DNews. Ibellice, bienvenida. Buenos días, buenas tardes para ti, buenos días para América Sí. Latina. Bueno, buenas para todos en todo caso. Gracias por esta invitación. Ibellice Pacheco, pues como les dije, es una periodista y autora venezolana. Ella tiene puros bestsellers. Ella participó primero con Muñecas de la Revolución, una super obra que estuviste en las Muñecas de la Mafia, una obra que fue pero No, muy de la seguida. corona. De la Corona, las Muñecas de la Corona, que hablaba precisamente sobre los nexos de la belleza venezolana con la revolución. Pero en este momento ella tiene un libro que va a colación perfectamente, Los Hermanos Siniestros, un libro que entra en este punto tan particular de la historia contemporánea de Venezuela. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, uno presidente del Parlamento venezolano, asumido recientemente, y también Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, quien actualmente ostenta como presidenta encargada de Venezuela. Y Bellice, tienes una novela que dices que es 10% ficción, 90% realidad. ¿Qué es verdad y qué es ficción en este tema? Bueno, imagínate si enumero todo lo que es verdad y todo lo que es ficción. Yo creo que lo importante y lo dramático es que ciertamente son unos personajes temibles y que justamente durante toda su vida, es mucho lo que narro allí, han estado preparándose para tomar el poder en Venezuela. Eso no sería mayor problema si eso no estuviera enmarcado en unos sentimientos oscuros que tienen que ver con el odio, el revanchismo, el resentimiento y las ansias de venganza, que todo tiene origen en el fallecimiento de su padre. El padre de los Rodríguez fue un asaltante, un secuestrador que fue detenido y de una manera muy violenta en prisión, donde erróneamente y equivocadamente y delictivamente fue torturado. Falleció a consecuencia de los golpes. El responsable de ese abuso policial pagó condena. O sea, fue señalado y pagó condena, no fue protegido, lo que sí hacen los Rodríguez ahora cuando torturan, cuando maltratan a la gente, la secuestran y además de mantenerla en prisión, protegen a quienes son los responsables del delito cometido, ¿no? Bueno, entonces así que Los Hermanos Siniestros es una radiografía, diría yo, o pasar un escáner a un par de personajes que para el momento que lo escribí, que no fue ahora, fue bastante antes de que estuvieran en esta situación de poder específica, fue hace 7 años que salió, 6 años que salió publicado, 7 que lo escribí, y dibujo lo que justamente yo veía venir lo que está ocurriendo ahora. Ellos llegando al poder y ellos con sed de venganza. Alerto que en una circunstancia como esta el país debe estar preparado para cosas que no son buenas. Ese punto particular era a donde yo quería llegar. Sobre esa alerta que tú estás dando, Delcy Rodríguez hoy es presidenta, desde tu punto de vista, de tu conocimiento, ¿qué la distingue a ella de Nicolás Maduro y de los predecesores? ¿Por qué ella sería distinta? ¿Distinta para bien o distinta para mal, según tu punto de vista? Bueno, yo no sé si llamar distinta es el término para definirla. Yo creo que todo el mundo es distinto de otro. Todo el mundo tiene su manera de operar y de actuar y de ejercer la actividad que sea. Pues en este caso, la presidencia de la República es algo muy específico, ¿no? Así que ellos forman parte de un modo, yo ni siquiera diría una doctrina, diría un modo de ejercer el poder. Y Nicolás Maduro es un dictador, o lo era hasta que fue apresado por Estados Unidos. Y en este caso, para que hablar de algo distinto a una dictadura, tendríamos que ir a un proceso de elecciones en un caso extremo y en el caso correcto debería respetarse el resultado electoral del 28 de julio de 2024, donde más de 7 millones de venezolanos votaron por María Corina Machado. Eh, Nadie le ha escuchado algo parecido ni a Delcy Rodríguez ni a Jorge Rodríguez. Ellos están
ahora disfrutando el ejercicio de poder por una circunstancia que fue la detención por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y lo que sería pues un ejercicio transitorio de gobierno, que yo temo que ellos lo alarguen más de lo establecido legalmente o de lo que debería establecerse para recobrar una circunstancia que llaman proceso electoral. Y bellísimo. Una pregunta, ¿quién de los dos hermanos? Porque uno gobierna desde el Parlamento y la otra gobierna desde el Poder Ejecutivo. ¿Cuál de los dos es el que tiene realmente el poder en este momento en Venezuela? Los dos, los dos, tú no puedes en el caso de los Rodríguez separar, es mucho lo que está escrito en el libro, ¿no? O sea, es una relación simbiótica, es indivisible, es un acuerdo. No estamos hablando de dos profesionales que se sientan a debatir y a ponerse de acuerdo sobre cómo se gestiona o cómo se gobierna. En este caso son los dos. O sea, lo que dice uno lo va a decir el otro y lo que dice el otro lo va a decir, lo va a obedecer el paralelo. Si se ponen de acuerdo, allí no hay desacuerdo, allí tuve todo lo, uno desde el Parlamento y otro del Poder Ejecutivo, en realidad ambos están gobernando el país. Desde muchos años atrás, yo recuerdo haberla visto en la televisión, Venevisión, precisamente, cuando en el año Mm. 2001 Hugo Chávez pues, dio el golpe de Estado, salió del poder y luego de 2 días pues regresó. Eso fue una historia pues, que nos marcó a todos. Yo sé que usted la vivió en primera persona, reportándole para todo el público. Ahora, le pregunto, en esta nueva etapa, en veintitantos años después, ¿cuál es la Mm. diferencia y qué es lo que dice que no va a pasar lo mismo y veremos a Nicolás Maduro de repente llegando nuevamente al poder en Venezuela? ¿Qué es lo que hace distinto aquel retorno de Hugo Chávez a este otro que ellos están intentando hacer alusión en algún momento? No sé, más bien tengo la impresión de que ellos dan a Maduro por perdido, ¿no? Cada día los veo más, es decir, no voy a decir ni siquiera resignado, lo veo más indiferente, es decir, es una situación a la que no solo no se van a oponer, sino que quien lo apresó o directamente o quien dio la orden para detener a Maduro y en este momento comienza un proceso judicial contra él, fue Donald Trump y Donald Trump es quien está gobernando en paralelo con Delcy Rodríguez, de acuerdo a las mismas palabras de Delcy, ¿no? O sea, casi que son unos lineamientos directos lo que está dando Trump para estos personajes, así que no hay comparación posible. Absolutamente distinto a lo que sucedió en el año 2002, fue en abril de 2002, a lo que está ocurriendo ahora. Ahora, le pregunto, el sistema que ellos están construyendo, cuando hablo de ellos, hablo de los hermanos Rodríguez, que están construyendo en este momento en Mm, Venezuela, sí. ¿pudiese vivir sin Maduro, sin ellos, en un futuro? Es decir, para los que tienen miedo de que se extienda la revolución y que finalmente sacaron a Maduro, sacaron a los Rodríguez y sigue estando Esquistado allí, sigue estando el ministro de la Defensa, sigue estando el número 2, Diosdado Cabello, Ujú, tras ujú, bambalinas, ya cierto. vemos que no depende de una cabeza como tal, sino que depende de una estructura. ¿Pudiese ese tema o ese modelo sobrevivir, a juicio de usted, sin los Rodríguez inclusive? Mira, yo no sé, no tengo esos poderes como para decir si puede sobrevivir o no. Yo creo que es un sistema muy desgastado, sobre todo porque no cuenta con el poder del pueblo, no cuenta con la simpatía de los venezolanos. Es decir, los venezolanos ya tenemos por generaciones eh, metida en el ADN la democracia, pero la democracia constitucionalmente respetada, con el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, con una serie de condiciones que da la democracia, justicia, en fin, esto es un régimen, esto tiene las mismas características de un régimen dictatorial. Es decir, desde que entró Delcy Rodríguez no han cesado las detenciones, desde que entró Delcy Rodríguez formalmente a lo que es la presidencia encargada, han detenido a más de 14, por lo menos 15, entre ellos casi todos periodistas profesionales de la comunicación. Al contrario, yo te diría que ha habido detenciones circunstanciales y agresiones, sobre todo en los sectores populares, a aquellos que celebraron la detención de Nicolás Maduro y que se haya ido preso a Estados Unidos. Es decir, aquí no se ha cambiado nada.
Y eso es lo que no quiere el venezolano. O sea, si algo tiene el venezolano es que se acostumbró a las libertades, se acostumbró a la justicia, se acostumbró a debatir y a estar informado, a que existen medios de comunicación libres y unos que piensan de una manera y otros de otra y escuchar las versiones. Nada de eso existe ahora. Entonces, si algo ansía la mayoría, habrá por supuesto reductos importantes bueno, que han sembrado a partir del populismo o del miedo los representantes de la dictadura, pero realmente el venezolano, y lo demuestran todas, no solo las encuestas, sino la reacción, por ejemplo, del 3 de enero, después de que se conoció la detención de Maduro. O sea, el pueblo lo que quiere es que regrese la democracia. Eso es lo único sólido que existe en este momento en tanto la proyección futura. Que se puede hacer, bueno, no, porque no se ha podido hacer hasta el momento, porque no tenemos un ejército, sino tenemos una distorsión de una fuerza armada que ha venido operando con el narcotráfico y con todos los delitos posibles y que estaba al servicio de la dictadura. 14 personas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 14 Mm, periodistas fueron detenidos desde el 3 de enero exacto. hasta la actualidad por informar precisamente el día de la instalación del Parlamento. Usted sufrió en carne propia lo que es ser un periodista detenido por informar. Usted en su momento Mm. en Venezuela pues fue presa de Hugo Chávez precisamente por Así informar, es. por dar informaciones. ¿Cree usted que esa experiencia de estar ahí dentro y ser víctima del monstruo la ayudó a poder entender mejor cómo funciona el miedo que ellos implican, que ellos implementan sobre la gente y lo ayudó a plasmarlo en el libro? Bueno, o sea, puede ser, ¿no? Toda experiencia o sea, enriquece, por decirlo de alguna manera. Pero creo que yo hubiera escrito igual sin haber estado presa, ¿me explico? Y eso es mucho lo que aprendemos los periodistas en el ejercicio. O sea, no tienes que lanzarte un paracaídas para poder describir cómo, cómo se siente, porque para ello entrevistas a gente que lo siente de corazón, entrevistas a expertos que describen exactamente qué es lo que ocurre, la velocidad del aire, las condiciones climatológicas, en fin. No es que nosotros como periodistas, para poder ser lo más fehaciente posible y para registrar la verdad, tenemos que vivir todas las experiencias. Este, sí, fue una experiencia que me enseñó, pero fue una prueba más de lo que yo venía diciendo sobre la tendencia represora de quien en ese momento estaba en el poder, que era Hugo Chávez, y la peligrosa caída o casi desaparición de lo que era la libertad de expresión, que con Maduro definitivamente se perdió. No existe libertad de expresión. ¿Qué opinión le merece Mm. la comunidad internacional que hoy está peleando por el derecho internacional y fustigando a los venezolanos que a nivel del mundo se encuentran en cierta manera celebrando que al dictador, al que los oprimió durante más de veintitantos años, ha sido detenido? Que como periodista, como venezolana y como activista, ¿qué opinión le da usted a estos países o colectividades a nivel mundial que están señalándonos en este momento por celebrarlo? ¿Qué dices tú? ¿Que nos agreden, que están en desacuerdo o En que no te desacuerdo. entendí? Disculpa. Sí, en Ah, desacuerdo por la demostración de alegría y de júbilo que estamos presentando los bueno, venezolanos. yo creo que nosotros debemos ser respetuosos de cada sociedad, de cada país que ha tenido la generosidad de albergarnos, y en muchísimos, en casi todos los casos, de verdad que es excepcional los incidentes negativos. Yo creo que en la mayoría de los casos nos han recibido con los brazos abiertos, nos han dado oportunidades laborales, ha habido deferencias sociales con nosotros profesionalmente. El trato ha sido de altísimo nivel. Lo excepcional es que son los incidentes, así que no creo que ni siquiera valga la pena comentarlo. Yo, en lo personal, o sea, yo creo que no me inquieta porque es natural que de pronto un grupo que irrumpa y alce la voz y rompa la tranquilidad de una comunidad causa molestias. Y hay que aprender
como ciudadano en cualquier parte del mundo que si tú estás nuevo en una comunidad, tú tienes que adaptarte y respetar las reglas de la comunidad a la que estás llegando. No es que vas a moverte como si llevaras la maleta e imponer lo que es tu modo de vida. Y de por sí los venezolanos somos bastante fiesteros y alegres y de pronto, pues bueno, no todas las culturas son iguales ni parecidas a la de nosotros y sí se entiende que puede generar alguna molestia. Eso hasta allí, nunca para llegar a agresiones, claro está, o para llegar a hechos violentos o a maltratos, ¿Qué eso. información? Pero en el balance de, perdón, de que prácticamente las estadísticas varían dependiendo de los investigadores, pero ponte tú que caigamos en la medida de que 8 millones de venezolanos han salido de nuestro país. Hay que verle la cara a 8 millones Sí, de sí, venezolanos en el mundo. 8 millones dentro de lo que es Venezuela, que imagínate tú sí. en lo que significa para una población, pero 8 millones también que se reparte en distintas partes y en unos países más que en otros, por supuesto que es un peso importantísimo y específico que altera el ecosistema, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, no le doy mayor volumen a lo que son molestias normales. Al contrario, creo que eso debe llevar a que los venezolanos pues hagamos un esfuerzo por respetar la comunidad y su costumbre. Y Bellice, hoy están llegando a Madrid 5 de los detenidos, de los presos políticos. Estarían arribando en Sí, cualquier momento hasta Barajas. Entre ellas, Rocío San Miguel, que me he ah, encargado pues, de recordar que es una abogada ac- venezolana, española, activista, activista. defensora de los derechos humanos, respetada, ¿Por qué se insólito, ensañaron y tanto además, contra Rocío? ¿Crees tú? bueno, como se ensañan con la gente honesta, yo creo que en el caso de Rocío, a ellos les preocupaba altamente su relación, porque ella era, como sabes, pero se lo digo a todos con mucho gusto, Rocío tenía una organización no gubernamental llamada Control Ciudadano, que se especializaba en el área de la Fuerza Armada. Entonces, Rocío era una extraordinaria supervisora de los contratos que hacían los militares, o la legalidad de los mismos, y siempre lo que era información pública de ventas de armas, todo lo que era la Fuerza Armada, pues ella le hacía seguimiento y si encontraba irregularidades, por supuesto, de la manera más legal y pública, alertaba al respecto. Eh, Además, ella daba clases en la Academia Militar, también era muy respetada y muy querida. Yo creo que eso le molestaba a- al chavismo y sobre todo a los militares, ¿no? Y ya está, la agarraron y sin delito, sin razón, sin nada, la metieron en prisión y allí ha estado injustamente. 2 años tiene Rocío San Miguel hasta el día de ayer que se cumplieron, en los cuales pues estaba detenida. Además, enferma porque tuvo laberintitis y como consecuencia de la laberintitis, que como saben, eso le ocasiona una inmensa posibilidad de caerse porque no puede caminar, porque pierde el equilibrio, justamente se cayó, o sea, precisamente lo que le pasa mucho, se cayó, se perdió prácticamente el conocimiento, se fracturó brazo y hombro, lo que igual pueden imaginar el dolor, cualquiera que ha tenido una fractura sabe lo que duelen los huesos partidos. Y no solo no recibió por muchísimo tiempo atención, sino que le negaban los calmantes, o sea, bueno, Inhumana. torturada. Y torturas inhumanas que con el tiempo poco a poco iremos conociendo lo que de Mm. verdad pasó allí, porque a partir de ahora es que se van a empezar a conocer lo que de verdad Sí, pasó. bueno, en algunos casos no se sabe nunca o se sabe muy poco. Tenemos testimonios de torturados transformados en su personalidad que yo siento que por momentos que nunca se van a recuperar, que han pasado los años y no se recuperan, porque los torturados no son de data reciente, los torturados tienen años, ¿no? Por eso el director del Premio Nobel mencionó el caso de Juan Requesens, un líder político
Sí, que bueno, que fue torturado desde el Torturado. día uno, que entró a prisión y así, ¿no? Exactamente. Si ponemos a nombrarlo todo, vamos a terminar llorando. Y Bellis y Pacheco, yo le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dado en recibirnos para hablar sobre Los Hermanos Siniestros, esta novela que está Sí, es presentando. una novela que pueden comprarla en Amazon. Está disponible en Amazon en toda América Latina. Sí, Usted búsquela, sí, le va a dar una radiografía de lo que está pasando en este momento en el poder venezolano y quiénes son los que están llevando adelante esta etapa de transición. Y Bellis, muchas sí. gracias por recibirnos. Bueno, de paso, déjame despedirme Sí, claro. invitándolo también, porque yo tengo, bueno, a ti, por supuesto, porque yo tengo un programa, un podcast que trata sobre la investigación política en Venezuela, que saco semanalmente, para que cuando quieran también adicionalmente enterarse, pueden entrar. Se llama Puntaje de la Pacheco, donde Bellice Pacheco. Y gracias, me encantó hablar con ustedes y tenerlos cerca. Y de verdad que estén pendientes de nosotros, no tiene precio para nuestro corazón. Seguimos todas las semanas en las ediciones de La Pacheco a través del YouTube. Momento de seguirnos y en contacto con nuestra Venezuela si estemos lejos. Gracias, A Ibellice la Pacheco. orden siempre. Desde Madrid, nosotros seguimos con más información a través de DNews para toda América Latina.